Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco con directo venezolano que hoy está más justificado que nunca. Mañana entra en vigor la declaración del Cártel de los Soles como organización terrorista por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El martes, María Corina Machado presentó su manifiesto por la libertad, que es un esbozo de programa de gobierno, y este fin de semana han pasado cosas en Venezuela. Por ejemplo, el espacio aéreo del país está prácticamente vacío, lo vamos a enseñar, y por otra parte tenemos, al principio eran rumores, ahora ya son certezas de que varias embajadas extranjeras en Caracas están reduciendo personal ante lo que puede suceder en las próximas horas. Ya no hablamos de las próximas semanas, podemos hablar de las próximas horas y de los próximos días. Para hablar de ello tenemos a Juan Carlos Pérez, que regresa desde Getxo. Gabón, Juan Carlos. Gabón, y me sale decir Slava Ukraini y Royam Slava. Perfecto. Tenemos a Joan Jordi Aventín. ¿Qué tal, Joan Jordi? Hola, muy buenas. Como siempre, soy menosero en las presentaciones y ya vengo preparado un poco navideño para que se vaya siendo ya el tema, y espero las luces de Juan Carlos ya un poco. Ahí está. Y tenemos también a Noemí de la Iglesia. Muy buenas noches, Noé. Encantada, gracias por invitarme. Bien, pues hay muchas cosas de las que hablar, pero yo voy a empezar por la que empiezo siempre, y es la que da sentido a estar aquí, que es esta. Y a partir de aquí podemos hablar de todo lo demás. 884 presos políticos, de los cuales 4 menores de edad y 59 desaparecidos. Pero es que esta semana tengo que hablar de la última que ha hecho esta banda de criminales que tiranizan el país, ¿de acuerdo? ¿Y de qué tengo que hablar? De cierto método muy conocido por parte de los seguidores del acuarelista austríaco, ¿de acuerdo? Que es el denominado método Sippenhaft. ¿Y qué han hecho estos señores? Han detenido a las hermanas de un militar exiliado, del primer teniente Cristian Hernández Castillo. Esto ha pasado esta semana, concretamente a Arantxa de los Ángeles Hernández Castillo, de 19 años, y a Samantha Hernández, de 16 años. Esto es lo que están haciendo esos criminales que tiranizan el país. Están deteniendo a personas por ser familia de, no por ningún hecho delictivo. Y quiero recordar también, porque esto no lo quiero olvidar, que hoy se cumplen 6 meses del encarcelamiento del héroe venezolano Juan Pablo Guanipa, el líder de Primero Justicia. ¿De acuerdo? Había que empezar con esta cuestión y a partir de ahí abro turno. Buenas noches, Moabdib. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Buenas noches, de Catlib. Viva Venezuela Libre, por supuesto. Y vamos a empezar por Juan Carlos, que es el que tengo más cerca, para que analice lo que está pasando. Tenemos ese vaciamiento, no cierre del espacio aéreo, una fecha que viene mañana. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo ves a día de hoy, a 23 de noviembre de 2025? Es cierto que parece importante el tema de la declaración, donde las intervenciones parece que vienen, aunque claro, yo no me fío de Donald Trump. Pero nada, si ya le dije el 1 de agosto de 2016 que es un traidor a Estados Unidos, que sea un traidor a otros países, pues da un poco igual. Pero es que es un traidor a Estados Unidos y yo creo que no es fiable. No es fiable por la lista Epstein. No es fiable por la relación con Rusia, ya en aquel momento pidiendo, por favor, si pueden craquear y debunquear todas estas cosas que tienen los demócratas con correos electrónicos y todo esto. Y estoy hablando de 2016. Con lo cual aquí... Claro que también dicen de Orbán. Dicen que
el FSB tiene algún archivo de los años 80 y que, bueno, le pueden meter cosas ahí para sacársela. Y que por eso es muy amigo de Rusia. Estaría en la puerta número 1, la puerta número 2, la puerta número 3. La puerta número 1 sería el tema del vaciamiento del espacio aéreo. Cierto es que si uno ve estas Fly Radar y todo esto, puede ver que esto en Ucrania sucedió cuando iba a haber conflicto, cuando iba a haber ya la guerra. La puerta número 2 tenemos el tema diplomático. En el tema aquí, pues ciertamente es complicado, porque en otros conflictos sí ha habido la disposición de verlo, por ejemplo con la invasión sobre Irak en 2003. Pero claro, la puerta número 3 es la más difícil de todas. En este mundo en el que parece que Donald Trump quiere establecer zonas civilizatorias, y esto es muy grave, porque estaríamos volviendo a un esquema anterior a Westfalia 1648. Y esto significaría que la puerta número 3 es que la libertad de Venezuela se paga con sangre ucraniana. Donde Ucrania sería entregada en el altar del sacrificio a Rusia para que Estados Unidos pudiera hacer lo que le dé la gana en todo el hemisferio occidental. Y eso significaría indirectamente también entregar a Taiwán a China para que haga lo que considere oportuno. Con lo cual ahí estaríamos entrando en un mundo muy, muy peligroso, donde algunos que defienden que Venezuela, que puede estar perfectamente con Maduro, no pasa nada, que piensan en la ucronazi, en Víctor Yanukovych, tal vez como remedio otra vez, para que se ponga como títere, pues esos van a sufrir mucho, como diría cierta persona de Villava. Van a sufrir mucho, porque el futuro de Europa o nos ponemos las pilas o nos van a comer por todos los lados. Lo cual nos indica el hecho de que Venezuela merece el futuro que es en libertad. ¿Cómo se puede hacer? Parece que desde dentro no. Se necesita algún tipo de reprise desde fuera. Y sea quien sea, pues habrá que bendecir la mano que traiga la libertad a Venezuela. Aunque tenga consecuencias en otros lugares. Dado que estuvimos en Santander, en Jordi, hace semana y media, hay una persona que se llama Gamazo, finales del siglo XIX, que para Navarra es malísima, es horrible. Estaba gamazada en 1894. Pero en Santander tiene los diques de Gamazo que están en honor a él. Con lo cual en Santander es positivo y en Navarra como la peste. Así que una misma persona puede ser más de una cosa a la vez. Así que si Donald Trump lleva la libertad a Venezuela, pues tendrá una mancha positiva en su cadena de tigresa. O de pollo que tenía en New Jersey, que el anuncio tan bonito. Pero bueno, casi mejor continuamos, que será mejor. Joan Jordi. Bien, pues bueno, antes que nada, gracias a todos los que estáis por aquí. Y en segundo lugar, es muy difícil mejorar lo que acaba de decir Juan Carlos. Siempre que me toque hablar después de él, me hace complicada la vida. En todo caso, sí que recordar que Rusia también está metida en Venezuela y de ahí un poco este malabarismo político, geopolítico que puede haber, que creo que también es importante decirlo, porque claro, Rusia tiene sus intereses. De hecho, ya habíamos dicho otras veces que la estrategia que estaba usando Maduro y todo el PSV, Diosdado y toda esa gente era la misma que utilizan podríamos decirlo, Rusia. Así que, por decirlo de esa forma, estaba más que obvio. La posibilidad de que Rusia deje ir Venezuela para lograr sus intereses en Ucrania es una opción muy realista, muy posible, porque al final el juego va así. En todo caso, Ucrania tiene la suerte de que también esté por Europa y que ahí la Unión Europea y los países europeos no dejarán tan fácilmente, ¿no?, que podríamos decir de vender a Ucrania
El problema, como siempre, y no es para llevar el debate a ese terreno, es que en Europa aún tenemos ese miedo de que nos cae mal el ejército, de que no nos gusta tener defensa propia, porque nos quejamos mucho del ejército, después criticamos a Estados Unidos, después también no tenemos nuestra propia. Y, claro, todo esto al final no ayuda y deja a Estados Unidos como único actor, ¿no? Que esto es un error nuestro propio. Si Europa fuera más fuerte, Europa tuviera un ejército, Europa tuviera una defensa, Europa pusiera pasta en espías, también en inteligencia, pues posiblemente Estados Unidos no podría decir, mira, yo vendo Ucrania, después cojo Venezuela. No, de hecho, si Europa fuera más poderosa en todo este tipo de cosas y no tendríamos este miedo que parece que tengamos, pues podríamos ir a Venezuela y hacer esto por nosotros mismos y liberar Venezuela por nosotros mismos. Podríamos ir a Ucrania y decir, no, Putin, tú no pasas. Podríamos ir a Taiwán. Claro, si vendemos toda nuestra soberanía de defensa, hablo de esto para hablar de algo diferente, que si no me repetiría mucho con Juan Carlos. Si vendemos toda nuestra defensa a Estados Unidos, porque es lo que estamos haciendo, porque hay que mal un tanque. Ahora está cambiando un poco el tema, pero hay que mal un tanque. Uy, un señor vestido de militar, qué malos que son, horribles. Ah, pues bueno, pues vamos a dejar, ¿no? Vamos a vender nuestra defensa a Estados Unidos. Pues Estados Unidos hará lo que le interesa a Estados Unidos. O sea, a mí que Trump haga lo que le interesa a Estados Unidos, por mucho que me guste o no me guste, no me sorprende. O sea, ¿alguien esperaba otra cosa de Trump? O sea, después de lo que decía en campaña, después de lo que decía Vance, Marco Rubio es diferente, esperaba más. Pero ¿alguien esperaba otra cosa de Trump? Trump, si dice, mira, puedo tener Venezuela en mi órbita y encima Ucrania hay un trato que más o menos aceptable por Europa, porque al final supongo que también negociarán, esto no es así, pues a Trump y a Estados Unidos le va de coña. Que no deja de ser Estados Unidos, ellos pensarán en ellos. Y si no nos gusta la estrategia de Estados Unidos, tenemos que espabilar nosotros como europeos, decir, vale, tú piensas así, nosotros tenemos nuestro poder militar y nosotros vamos a seguir defendiendo Ucrania. Bueno, bien, lo que pasa es que no tenemos esa capacidad, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esto es si ocurre este tercer factor que decía Juan Carlos, que para mí es el que más sentido tiene en el mundo en el que estamos, que por eso lo digo. Pero ya para terminar, estoy seguro que ellos, ya hablando con el tema de Venezuela exactamente, estoy seguro que se sabe que va a ocurrir algo, porque el tema del espacio aéreo es una cosa que siempre que pasa algo ya está, y el tema de la gente en las embajadas y con nervios y estrés es una cosa que también siempre que hay un conflicto pasa. Así que algo va a ocurrir. ¿Qué será? ¿Que España mantenga al embajador y la embajada ahí para...? No me parece del todo mal por el hecho de que si pasa algo, si hay algún opositor por ahí que España pueda ayudar y no cerrar la embajada del todo. Ya sé que no es para eso, pero... Si fuera para ayudarlos y no para extorsionarlos, entonces sí, pero bueno, es para ver, para no ser hater tampoco, ¿no? Porque como sé la opinión mayoritaria, al menos pues ya se busca un poco de... ¿no? Ya, entiendo. Pero bueno, decía esto de la defensa europea también para traer un poco para decir algo diferente, Juan Carlos, y sobre todo pues decir que también nosotros ahora mismo como europeos, por nuestra culpa, no tenemos más capacidad de decisión. Bien, ahora hablará Noé, tenemos aquí a Vicente Muar, que nos comenta, Europa se tiene que poner las pilas, como bien dices, USA también ha sacrificado Oriente Medio, Israel busca nuevos aliados, etcétera. Noé, tu turno. Bueno, creo que hay muchas cosas de las que hablar. Voy a empezar y aunque parece que me repita cada vez que hablo de Venezuela, pero quiero que la gente recuerde el tipo de torturas a las que se les somete a estas personas y que las últimas que han secuestrado son 2 niñas adolescentes, porque 19 años es adulta para muchas cosas, pero sigue siendo una persona muy joven y bueno. Tampoco quiero meterme mucho más ahí, pero quiero que la gente lo tenga presente para que se sepa exactamente hasta qué punto están mal las cosas. Porque no es que sea un tirano que se haga lo que él quiere, pero la población no sufre, ¿no? La población sí está sufriendo literalmente en sus carnes. No solo por la pobreza, no solo por el hambre, sino también por las torturas y por la represión. El tema de que se viene algo grande, sí, tenemos ahí, como bien habéis dicho, todos los indicadores de que se viene algo, pero también es cierto y quiero recordar que Maduro hace poco le hizo una concesión a Rusia, creo que por 30 años o algo así, de la extracción petrolífera que tienen ellos, del petróleo. Entonces, no sé hasta qué punto
Estados Unidos, esto de vender a Ucrania por Venezuela, teniendo en cuenta que tiene esa concesión ahí que es beneficiosa para Rusia, no sé hasta qué punto le podría convenir. También es cierto que yo, si ese es el precio a pagar, yo no lo pagaría. La libertad de unos no se paga con la libertad de otros. La libertad tiene que ser para todos y para todos en las mismas condiciones. Luego, a partir de ahí, cada uno se desarrollará más o menos, pero lo que es la base es para todos. Y yo no aceptaría ese trato, pero sí que es cierto que lo que decís de la Unión Europea me recuerda al meme de todos los países, ¿no? Las grandes potencias pegándose por la IA, por ejemplo, Japón está haciendo investigaciones para una sangre artificial que sería compatible para todos los tipos de sangre, y mientras en Europa, ¿qué estamos haciendo? La botellita con el tapón instalado para no contaminar. Entonces, esto es lo que es Europa. Realmente Europa, por mucho que no nos guste, capacidad de decisión y de opinión tiene cero, y se ha comprobado. Se ha comprobado en Ucrania, porque quien más ha ayudado a Ucrania ha sido otros países. Sí que es cierto que han ayudado, pero, por ejemplo, y corregirme si me equivoco, pero Polonia y Hungría están mejor defendidas que el resto de Europa juntas. ¿Por qué? Por lo menos Polonia ha metido mucho dinero porque sabe el enemigo que tiene cerca y ha metido dinero en su defensa. El resto de Europa no lo hemos hecho. Y ahora no podemos pasar de 0 a 100 en cuestión de poco tiempo. En Europa estamos países muy endeudados, algunos de nosotros. Nuestra economía no es de las mejores, ni mucho menos. Y nuestros políticos están más pendientes de que no tengas cubiertos de plástico que de defender la libertad y las fronteras. Entonces, bueno, pues no creo que tengamos capacidad de decisión, pero tengo que resaltar que no creo que los ucranianos tampoco vayan a aceptar esto. Los ucranianos hasta ahora han resistido muy bien, han demostrado inteligencia, han demostrado capacidad, han demostrado adaptabilidad y han demostrado ser bastante mejores que los rusos. Entonces, no sé hasta qué punto esto de pagar con sangre ucraniana le va a salir bien a Trump. También es cierto que se dice mucho que Trump siempre, always chickens out, que es como que siempre como la gallina, ¿no? Siempre en el último momento siempre se amedrenta y no cumple. Pero bueno, yo creo que en este caso lo tiene fácil, porque recordemos que hay soldados del ejército americano que tienen la doble nacionalidad, que podrían estar ya en Venezuela sin que desde Venezuela sepan que tienen su nacionalidad americana y que son soldados americanos. Entonces, ¿hasta qué punto? No sé, yo honestamente creo que lo que ha dicho Marco Rubio, que se iba a ver una extracción del cártel de los soles y se llevaría a Estados Unidos para juzgarles, yo creo que eso se va a hacer, y se va a hacer sin necesidad de tanques. Se va a hacer de una forma más encubierta, o eso espero, por lo menos. Para mí sería lo más inteligente. Bien, ese escenario, perdón, no sé si terminaste, Noé, perdona. Sí. Sí. Ese escenario sería más o menos hacerle un Noriega a Maduro, es decir, capturarlo, junto a él a Diosdado Cabello, a los Rodríguez, a Vladimir Padrino, y llevárselos a una cárcel estadounidense. Básicamente, eso es lo que se hizo con el dictador Manuel Antonio Noriega en 1989. Quiero enseñar la página web del... Dime, ¿qué querías decir, Juan Carlos? Dale. Quiero enseñar la página web del Departamento de Estado de los Estados Unidos en español, ¿de acuerdo? Designación del cártel de los soles como terroristas. Es una traducción, pero es original, ¿eh? No he echado mano del traductor. Lo digo porque esto también es importante. Eso es Departamento de Estado de los Estados Unidos, declaración de prensa, Marco Rubio, secretario de Estado, con fecha del 16 de noviembre de 2025. Hace justo una semana, el domingo pasado. Y voy a leer el primer párrafo. El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, FTO,
con efecto a partir del 24 de noviembre de 2025, es decir, mañana. Esto entra en vigor mañana. Sigo. Con sede en Venezuela, el Cártel de los Soles es dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen ilegítimo de Maduro, a una redundancia, que han corrompido al ejército, los servicios de inteligencia, la legislatura y la judicatura de Venezuela. Ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela. El Cártel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, como Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa. Bien, este es el pronunciamiento oficial del Departamento de Estado, y esta es la web del Departamento de Estado. Voy a enseñar algo y ya paso una nueva ronda, que es de Caracol Noticias. Caracol, para que nos entendamos, es el principal grupo mediático de Colombia, ¿no? Que nos pasan fotos de esta tarde, pero hablo igual de hace 4 o 5 horas, ¿no? Del espacio aéreo venezolano. Vamos a hacer la comparativa para que la gente pueda tener contexto. Esto sería Venezuela, ¿de acuerdo? Hay muy pocos aviones, pero claro, las cosas siempre hay que ponerlas en contexto. Esto es Colombia. Hay unos cuantos más. Y en Panamá también hay unos cuantos más. Por lo tanto, podemos entender que aquí hay algo anormal. Y aquí vemos el Caribe. Que hay una concentración de aviones normal. Quiero decir, el agujero está en Venezuela, donde no hay. Entonces, cuando estamos hablando de que no hay tráfico aéreo, vamos, es que tenemos aquí la prueba. Y he puesto una de las varias que hay, ¿no? Entonces, hemos hecho una consideración, bueno, de lo que eran necesarias, ¿no? De tipo político. Ahora un poco quiero pensar en lo siguiente. Recuerdo que en uno de los directos que tuvimos recientemente estuvo aquí Nacho Montes de Oca, gracias a la gestión que hizo Juan Carlos, ¿no? Y explicaba que Trump lo que estaba intentando hacer era hacerle bullying a Maduro para ver si abandonaba el poder. Yo la pregunta que lanzo es, ¿seguimos con el bullying o ya ha terminado el tiempo del bullying y pasamos a otras cosas? Digo, con lo que tenemos ahora mismo. Yo soy el primero que, hombre, tengo claro que no me iría a tomar café con Trump, ¿de acuerdo? Pero yo, si sigo la cronología ya, por una cuestión de lógica, ¿no? María Corina Machado lanza el martes el manifiesto de la libertad, que es claramente un programa de gobierno, ¿no? Tenemos estas detenciones a la desesperada de la dictadura. A ver, que el método que están utilizando es un método típico de la dictadura alemana del pintor austríaco, ¿de acuerdo? O de los milicos argentinos. Ojo, esto pasó el jueves. Tenemos desde el sábado el tema del espacio aéreo. Y lo que se había vendido, que no es exactamente un ultimátum, hablaban del ultimátum que le había dado el hombre del pelo naranja a Maduro, que por cierto también ha dicho que hablará con él, ¿no? Entonces, con todo este background que tenemos, tan fácil es para el hombre del pelo naranja, teniendo en cuenta que además se están acercando barcos al Caribe a hacerse un taco. Yo por si acaso te añado otro escenario, dado que habitualmente has comentado el de Panamá con el tema de Noriega, debido a que hubo unas elecciones que ganó otra persona y que, como el tema de Edmundo, te voy a poner otro ejemplo de un paisano, Manu Leneche. Filipinas es mi jardín. Esta es Imelda, Fernando, vale. Este es Bombón, que es el actual presidente, pero seguramente te acordarás que Cory Aquino ganó unas elecciones.
que se la robó Fernando, y luego Estados Unidos le quitó el apoyo y le mandó a Hawái. A lo cual igual podemos incorporar este escenario de aquí, el filipino, como un posible en el que intervinieron las fuerzas de Estados Unidos. No. Se fue el dictador, sí, a Hawái. Murió casualmente en septiembre del 89. Con lo cual, quizá pasó sin pena ni gloria. Porque en noviembre del 89 pasaron cosas en el mundo. Y luego colgaron a Ceausescu en diciembre. Pero una cosa, Juan Carlos, tú no le ves... Esta es la persona que ganó las elecciones en Panamá en el 89. Guillermo Endara Galimain, de origen catalán, por cierto, ¿no? Que, por cierto, las había ganado por un margen parecido al de Edmundo, con un 70% de los votos, ¿no? Pero una cosa, lo de Maduro, tal como está planteado, suena mucho más a o exilio voluntario a Turquía, porque yo no lo veo tan estúpido, aunque tú siempre me has dicho que es muy maburro, ¿no? Irse a Cuba o a Nicaragua, ¿no? O a Marbella. Sí, lo que pasa es que si se va a Marbella ahora todavía, pero primera, el 90% de los venezolanos que hay en España lo repudiarían. Segunda, tiene otro problema. Esto le puede valer ahora, pero igual no le vale dentro de un año. Yo le veo como el chef estuvo Maduro también en Estambul, el de la sal, soltándola ahí para pijos. También hay algún tipo de estos restaurantes en Dubái. Parece que, bueno, pues estas cosas. Pero yo le veo más futuro a un restaurante de arepas de ese estilo que pudiera venderlo más en Marbella que en Estambul. No sé, a mí me da. Pero entonces no ves de planas, hombre. Hay estilo Rocky contando sus anécdotas, como Rocky Balboa, entre mesa y mesa. De esa película, sí. Me acuerdo porque además me gusta toda la saga de Rocky, por lo tanto, claro, pero hay una cuestión. En turco no le entenderían. ¿Eh? En turco no le entenderían. Y Maduro inglés, no. Claro, pero una cosa, el escenario alternativo es un escenario de un viajecito simpático a una cárcel estadounidense. Pero perdonad, pero creo que si tiene que escoger un exilio, ir a Cuba o a Nicaragua. El problema es si inmediatamente después Cuba cae en la democracia. Más, pero Cuba... Pero Cuba llevan unos 50 años, ¿va a caer justo cuando se vaya Maduro? Será muy mala. Cuba ahora mismo se está sosteniendo con respiración artificial por el petróleo que le está mendigando a Zimbabue, directamente. Sí, pero... Y pese a eso, con una situación cada vez peor, mira, aún estuvimos hace 15 días en un directo, que por cierto estuvo Noé, ¿no? Hablando de la situación dramática que hay en Oriente. Estamos hablando de que hay gente que se está muriendo y que se podía salvar. Yo lo digo de esta manera. La situación Trump está yendo a peor cada día. Si Trump es capaz de entrar en Venezuela para quitar a Maduro, no es capaz de decirle, Claudia, por favor, atiéndeme. A ese no le vendes petróleo. Y ya sabes lo que pudo ser capaz de hacer. Pues le quedará irse a Rusia con el amigo Al-Assad. O sea, si vamos a hablar de dónde puede acabar Maduro, por mucho que Maduro quiera unas playitas, bueno, o Nicaragua, porque Ortega es, que a nadie le importa. No, Nicaragua es más difícil que caiga a corto plazo. Por eso lo digo que es otro tema, ¿no? Hombre, pero Vicente, amigo mío, pero la información también ya la pasó el Pollo Carvajal y cantó como un pajarito. Primero en España y ahora ha cantado en Estados Unidos. Nos dice Isabel Fernández, Maduro para Cuba a pillar el chikungunya, que es uno de los virus tropicales que están ahora mismo circulando por la isla. Sí, Isabel, yo también pienso lo mismo. Cuba no es un lugar que si yo fuese un dictador elegiría ahora mismo. Antes elijo Irán o Turquía. Sí, el problema de Irán es que creo que en Teherán no se va a poder ni dar una ducha ni beber el agua que estás bebiendo tú. Va a tener que elegir el whisky.
O también aquí pueden haber cosas o sitios o países que no sabemos porque Maduro y el partido de Chávez y tal había tenido negocios en el pasado y se deben una. Pero siempre pasa ahí en los países árabes estos de... Porque Chávez tenía negocio con los países árabes. Yo recuerdo en asambleas de la ONU, o sea, saludando muy amablemente al... No sé qué países exactamente eran y no os lo voy a decir para no mentir, pero tenía buenas relaciones con esos países. Y si no, siempre le quedará Moscú o Rostov del Pan, que ahí es playita, bueno, Rostov, ¿no? Sí, es el sur de Rusia. Pero en Moscú se puede entender con Bashar al-Assad y jugar a videojuegos, ¿no? Y después se quedará por una ventana posiblemente, pero al menos en solución rápida, al final. Pero bueno, esto en el caso de que pueda irse. También vamos a ver hasta qué punto se irá. En el aspecto de que ya estamos ya buscando dónde se irá Maduro, pero primero va a caer Maduro, ¿no? Es la pregunta a lo mejor que sería interesante responder, porque estos dictadores no caen ni que les... Muy difícil. No, pero caer puede caer de varias maneras. Lo voy a decir de esta manera para no tener luego problemas con la monetización y con las visitas, en fin. Mira, puede caer metafóricamente, puede caer literalmente, puede ser trasladado a un viaje de turismo con un billete solo de ida, ¿no? Sí, sí. A mí me haría feliz que fuese a La Haya, pero probablemente sería una presión estadounidense. No, y que se va a un país raro, rollo Al-Assad. Que esta gente cuando se van no... O sea, yo no veo a Maduro... Recordemos que Trump ya autorizó operaciones encubiertas de la CIA. Pues ya debe haberse ido. Es que yo dudo que sea tan burro. Perdón, Noemi, hace mucho tiempo es muy maduro. De bar, pero... Es que yo no creo que sea tan inteligente Maduro. Yo creo que va a buscar un país cercano a Venezuela donde tenga algún aliado y donde se pueda ir. Y ahora mismo, por mucho que no nos guste, en Hispanoamérica, en Latinoamérica en general, hay varios presidentes que ahora mismo están en el gobierno, que son de izquierdas, muy de izquierdas, y que son amigos de Maduro y que seguramente le dejarán pasar allí sin que los demás, sin que sea algo que todo el mundo sepa. Y yo creo que eso será lo que, en caso de que le dejen irse o que pueda irse, será eso lo que acabe ocurriendo, que Maduro acabe, pues no sé, en algún lugar recóndito de Colombia o escondido por México o por ahí. O en Brasil. Claro, en Brasil es muy fácil esconderse al final. Es cierto que hace 50 años pasó algo en Madrid. El día 22, es decir, hace 24 horas y 50 años, como es el tema de la coronación del rey del movimiento. Luego sería rey democrático, pero algún tiempo después. Y 2 días antes de esa coronación fallecía una persona a la que el gobierno de España ha querido poner epicentro en una campaña que se ha desinflado y que igual en próximos años pues igual remonta o intenta remontar si se mantienen en el gobierno. Ahí estaría un asunto que creo que es interesante porque resulta curioso, decías Chávez como amigo de países árabes, bueno, pues el emérito también está ahí haciendo sus cosas en el ámbito. Hay algo que debemos de tener claro, Maduro no es Maduro y el chavismo no es Maduro, lo mismo que el franquismo no era Franco. El franquismo era toda una estructura que se había creado durante 40 años y personalizarlo en Franco era hacerle un favor. Porque así nombra solamente a una persona y no a todos los demás que están junto a él. Y aquí con Maduro pasa lo mismo. Y más allá de estas 5 o 6 personas que solemos nombrar, hay más personas por ahí. Otra cosa es que igual tengamos que llegar a un compromiso de amnistía, como pasó con el 23F, en donde de teniente para abajo, pues ustedes tranquilos, no pasa nada. Les han metido en el autobús y han ido al Congreso y no pasa nada. Ustedes pueden volver a casa. Otra cosa es ser inteligente, como con algún posterior intento, como el de octubre del 82,
en donde metieron en la casa de cada cual en prisión domiciliaria tentativa para que esa ausencia del tema dinerario, la señora de la casa, me refiero en aquel caso, pues esto es así. Luego cambió, hubo mujeres militares y todo esto, pero me refiero a que la sociedad en aquel momento era de esta manera. La mujer le dijera: una semana en casa sin cobrar, tenemos la hipoteca, tenemos que comprar, los niños, el tema, esto, y le fuera comiendo la oreja, y así vacunado el muchacho para cualquier otra intentona que pudiera haber en el futuro. Con lo cual, ciertamente hay que ser pues un poco inteligentes y saber que ciertamente a la cárcel no vamos a meter a todos los del chavismo. Y seguramente habrá un equivalente de la ley del 77. Quizá, juzgando a algunos, Milosevic murió antes de tener sentencia. En La Haya. Sí, pero hay... Así que ciertamente la casuística puede pasar un montón de cosas. Hasta incluso, imaginemos que el pueblo de Venezuela casualmente coja a esta gente. Y bueno, pues como pasó con el pueblo libio, que cogió a Gaddafi y le hicieron cosas. Por cierto... Sí, pero... Sí. Nada, no, solo Felipe, nada, gracias por comentar, que he puesto comentarios suyos. Sí, comenta, John Jordi. No, me refiero que con Venezuela, a ver, viendo ya los precedentes que ha habido anteriormente, casi tiro el ordenador, viendo los precedentes que ha habido de otros dictadores que se han ido, a mí me da la sensación que toda esta gente del chavismo y que toda esta gente del tal, ya saben que tienen un problema. Y algunos seguro que ya se han marchado, estoy seguro. Y algunos está seguro que se han ido a Estados Unidos. O sea, no las cabezas, pero seguramente gente del poder o gente cercana al poder seguramente ya se está ya diciendo: mira, yo aquí me marcho. O sea, además esta gente que tiene bastante dinerito y que pueden elegir muy bien en dónde se pueden ir. Con lo que comentaba Gali, estoy de acuerdo con el hecho de que, por ejemplo, los países de Sudamérica, rollo Lula, por ejemplo, están en un momento donde se han alejado un poco de Maduro. Petro, por otra parte, sí que es el único que está apoyando. Dice: yo no apoyo a Maduro, pero me recuerda mucho cuando estás en el bar y dicen: yo no soy racista, pero viene, insertad cualquier cosa que os venga a la cabeza, pues un poco lo mismo. Y Maduro, y Petro con Maduro hace un poco lo mismo. O sea, no, pero es que Estados Unidos, bueno, posiblemente lo podría tener alguna embajada en algún sitio, en algún edificio, sin que nadie se diera cuenta, y después ser transferido a Rusia. Si tengo que apostar, apuesto Rusia o Nicaragua. Cuba, por lo que decís del tema de las enfermedades y la situación, creo que Maduro, aparte de no ser muy listo, aunque tampoco creo que sea tonto, tiene mucho miedo de las cosas. Es muy miedoso. Un tío que tiene mucho miedo aunque haga estas performances. Así que será el sitio que él se pueda sentir más seguro si se logra ir. No creo que se deje atrapar. ¿Por qué lo digo esto? Porque llevamos ya un montón de procesos desde al-Assad, que se fue donde se fue, y después tenemos el ejemplo de Gaddafi. No creo que Maduro quiera acabar como Gaddafi. Por mucho que nos caiga mal, no tenemos que infravalorar su inteligencia. O sea, tan burro de quedarse ahí, lo dudo. Si se ve ya muy cogido, tal. Después, lo que no sabemos, que es un punto que también creo que hay que añadirlo aquí, es todo el tema de cómo Rusia está metida en Venezuela, porque muchas veces nos olvidamos y pensamos que es Maduro con el narco, con no sé qué, pero ahí también está Rusia metida. ¿Hasta qué punto Rusia va a dejar caer lo que ocurre en Venezuela? Porque, claro, hablamos de este intercambio, que es una opción, ¿no?, de Ucrania, en Venezuela y tal, pero a lo mejor no es así. A lo mejor estamos en otra posición. Y ahora, en el caso, a lo mejor Rusia no le interesa dejar caer a Venezuela tan fácilmente. Y a lo mejor sí que protegen de alguna forma u otra a Nicolás Maduro. A lo mejor sí que lo protegen. Es verdad que Rusia es el peor socio que puedes tener, pero a lo mejor por ahora no les interesa que caiga Maduro. A lo mejor lo que puede hacer ahora Estados Unidos actuando en Venezuela, a lo mejor hay alguna defensa de Rusia. Y después también os digo una cosa, ya termino. Si Rusia puede invadir Ucrania con hombres de verde en Crimea en el año 2014,
porque es lo que hizo Rusia en 2014, con unos hombres sin bandera invadieron Crimea. Si Rusia puede hacerlo, Estados Unidos también puede hacerlo. O sea, lo que no puede ser, y eso ya es algo que pongo aquí en la mesa, es que cuando pase en Crimea nadie diga nada, nadie pare a Putin, nadie haga absolutamente un movimiento, que después llevó lo que llevó después, pero en cambio cuando Trump puede hacerlo en Venezuela, todos nos ponemos las manos en la cabeza. No, escuchad una cosa, si en este juego internacional Rusia puede hacer lo que le da la gana, entrar en países, intervenir en países y encima decir que no son ellos y no tener ninguna sanción, pues en Occidente habrá que actuar así. Habrá que poner los cojones encima de la mesa y con perdón de la palabra. Porque si ellos pueden hacerlo, si China puede hacerlo, y nosotros, ay, los derechos humanos, no, la soberanía, ay, tal. Si nosotros no nos ponemos fuertes en este mundo que estamos aquí, aunque no me siento tanto de Estados Unidos, pero ya me entendéis. O sea, que en Venezuela está un gobierno que está machacando los derechos humanos. Bueno, pues va a actuar. ¿O qué pasa? ¿Que solo pueden actuar duro China y Rusia? Y nosotros mirando. Bueno, hay que ponerle narices, ¿no? Claro. Sí, añado un detalle. La inclusión de Petro y Zapatero, entre otros, en las llamadas listas Clinton. El detalle del que vamos a hablar ahora mismo precisamente. Antes de nada, Felipe nos dice, ni Cuba ni Nicaragua recibirían a Maduro, sería exhibir a un representante del destino que no quieren sufrir caminando en su territorio. Me parece una valoración interesante, Felipe, no lo había visto de esta manera. Pero deben tener, perdona, Teo, muy breve, pero o sea, tanto, yo entiendo que Maduro tiene conexión con el gobierno de Nicaragua. ¡Hombre, vamos! O sea, no, pero me refiero en el aspecto de que Maduro sabe que al menos un par de semanas, en caso de urgencia, puede pirar rápido y después a lo mejor ya usar ese sitio como escala para irse a otros sitios. Sí, de hecho, se enviaron aviones cargados a Nicaragua. Sí, cargados con oro y con pertenencias. O sea que yo creo que un escape rápido sí que le podría servir. Y bueno, yo quería destacar un poco la hipocresía de la ONU, que mucho habla de los derechos humanos, que a Israel le ha metido una caña brutal, que no digo que no fuera merecida, ojo, cuidado, no voy a entrar ahí ahora, pero me parece muy hipócrita como a unos les llama de todo, como unos los llama genocidas, como los critica, como los tira al suelo, como los persigue incluso internacionalmente, y a otros que están haciendo cosas todavía peores, porque aún por encima se las hacen a su propio pueblo, literal. Cuando estamos viendo un éxodo brutal de venezolanos que han escapado, porque los que se han ido escapados de allí, y si intentas hacer algo eres malo y no, y hay que respetar la soberanía nacional. La soberanía nacional, en el momento en el que hubo unas elecciones, en el momento en el que la gente se organizó para tener las pruebas de quién fue el auténtico ganador de esas elecciones, que es Edmundo González, que es el verdadero presidente de Venezuela, en ese momento la soberanía nacional se rompió. Y en ese momento la ONU debería de haber hecho algo. Y la ONU no ha hecho nada. Y ahora vienen a decirle a Trump que si colonialista, que sí, correcto, la más ociosa e hipócrita que existe, sí. Como dirían en South Park, solo saben olerse sus propios pelos. El que haya visto South Park entenderá la referencia. Sí, es así, ahora Trump es el malo por intentar hacer algo. Mira, yo no soy fan de Trump. No me gusta la mayor parte de las cosas que hace o dice. Tampoco estoy en su línea ideológica. Yo soy libertaria, no soy conservadora en absoluto. Pero si va a hacer algo, y lo va a hacer, y no lo hace a costa de la libertad de los ucranianos, pues yo le voy a aplaudir y yo le voy a respetar y le voy a apoyar en eso. Porque los venezolanos ya necesitan salir de eso, necesitan ser libres para poder crecer y prosperar. Ya está bien de que los torturen, de que les encarcelen y que están condenados al hambre y a la pobreza. Es que ya está bien. Alguien tiene que hacer algo. No puede ser que por el tema de la soberanía nacional aquí nadie mueva un dedo cuando se están cometiendo atropellos contra los derechos humanos, que tanto enarbolan la bandera de los derechos humanos para criticar a otros y no la enarbolan
cuando realmente se están violando de una forma brutal y continuada durante décadas. Ahora sí que ya termina. Bueno, antes de nada, que Sergio nos comenta, buenas noches, en la actualidad más intereses de China que de Rusia. John Jordi, Rusia podría canjear Venezuela por la Ucrania Oriental. Mira, precisamente de eso hablamos al principio del directo. En cualquier caso, China ahora mismo está más bien en plan cobrar lo que adelantó, y no nos vamos a engañar. Cualquier gobierno democrático que entrase en Venezuela cumpliría con los compromisos. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de darle los pozos petrolíferos a China, probablemente se los daría antes a Estados Unidos. Ya está. Esa sería la diferencia, pero los compromisos adquiridos se cumplirían. Que no los cumple ya el gobierno venezolano, la dictadura venezolana. Y más allá de lo que yo ya dije, con lo cual casi pareciera que estaría respondiendo previamente a lo que dijo Sergio, con Bill Clinton, lo hilo con lo de la lista Clinton. Bill Clinton dijo en campaña en 1992 aquello de que es la economía estúpido. Pues con China y con Rusia, con su imperialismo, no es la economía estúpido, porque si fuera la economía, Elvira Nabiulina en el Banco Central de Rusia habría colapsado hace bastante tiempo porque la habrían tirado a los leones. Espera, ¿me puedes esperar un momento, Juan Carlos? Perdona que te corte, pero hay cosas que no tolero. François Villa, no estamos mintiendo, y yo hay cosas que no tolero aquí. Sigue, por favor. Pues Rusia tiene problemas muy graves económicamente hablando. Tiene, como diría Juanjo Prego, unos sistemas ferroviarios destrozados, energéticamente también, la industria del petróleo y gas jodidísima, y si entramos en el caso de China, pues nos encontraremos con el tema demográfico, el tema inmobiliario y la corrupción, hasta el punto de que dicen que es el máximo programa político para Xi Jinping. El tema de capear la corrupción política y económica en la propia China. Si fuera un tema de protección económica, no estarían haciendo lo que están haciendo, porque su cambio de valores implica otra situación. Y ahí, pues ciertamente pareciera que el tema del orden imperial y del prestigio, lo digo porque, por ir a la historia, después del 46 sabía perfectamente Stalin que había un glacis de seguridad antieconómico en Europa Oriental, sí, pero el prestigio de Rusia y geopolíticamente hacía obligado, entre comillas, el mantenerlo. Con lo cual hay cosas que están por encima del tema económico, aunque esté quebrado el país, ya sea China o sea Rusia. Dice que lo que cuesta el despliegue no justifica otro taco. Claro, esto lo has dicho bastantes veces, el tema de el contribuyente estadounidense. El votante estadounidense es contribuyente, no le puedes decir que el dinero público no es de nadie. No, sí. No es España. Y lo de la lista Clinton, para Zapatero y para el señor de Colombia. Por favor, con más profundidad, ¿qué implica? ¿Por qué se le incluye? Para que lo entendamos, ¿no? Esto es una lista que empezó en los años 90 y que en principio era para atacar personalmente a unas determinadas personalidades que fuera evidente que han trasgredido de la ley, que son ligados al terrorismo, narcotráfico, otro tipo de vicisitudes, y es como las sanciones secundarias para los países. Si tú le abres una cuenta a Petro en Colombia, el banco que te abra la cuenta será sancionado posteriormente. Por eso a Petro le dijeron: señor presidente, usted será presidente, todo lo que quiera, pero en Colombia usted no puede tener una cuenta bancaria. No puede. Porque si no, Estados Unidos va a venir con todo el equipo y nos va a sancionar a nosotros. Y no vamos a poder tener licencia de actividad en Estados Unidos. Por eso, en buena medida, en China, con el tema de las sanciones secundarias, quienes están haciendo negocio con el tema del petróleo ruso son pequeñitos bancos, para que no importe el tema de las sanciones. Esto, que ha tenido afectación y además pública con el tema de Petro,
Pareciera que con Zapatero no se le ha visto ningún tipo de problemática y están en el mismo nivel. Y como estos dos, hay más gente. Seguramente lo habrás visto, Xavier, esto de la lista de Clinton y la incorporación de personas que se han ido metiendo. Sí, vamos a ver. Digamos que es una lista, en principio. Espera, nos comenta Sergio, y cómo te interpela a ti, pues te lo pongo directamente. Se iba vendiendo la caída económica de Rusia, 3 años, y ahí siguen. A ver, los países no colapsan de 100 a 0 en 100 segundos. El colapso no va a llegar. Yo no he dicho colapso. ¿He hecho yo colapso? ¿En un caso? He dicho que están en crisis profunda. Yo no creo haber utilizado la palabra colapso. Tienen un problema económico gravísimo. Tienen una contracción del PIB. Es más, podríamos llegar a decir que al que menos le interesa en este momento llevar a la paz es a Vladimir Putin. Porque le llegan los afganí. Bueno, ucraní. Los afganí de los 80. Y toda esta gente que ha estado, salvo que mantenga el nivel militar, a la hora de la industria militar, no tiene gente, no tiene trabajadores. Bueno, sería larguísimo, pero digamos que el sistema económico ruso está jodido. Y el que no quiera verlo, pues es que es muy fan de Putin. Trump quiere volverles a meter en el G8. Bueno, eso es una de las cláusulas del posible pacto del 28, pero hasta que no se firme, oye, hasta que no se firme, en el G8 no está Rusia. Y creo que tendría que ser los 7 que están los que digan, sí, Vladimir, vuelve aquí. El sistema SWIFT depende de Bélgica, en buena medida, y de la Unión Europea, mucho más que de Estados Unidos. Status quo prevelum. Sí, querido Sergio, si aceptamos que cualquiera puede venir aquí y decir este territorio es mío, haciendo casi como que Ucrania es como Asturias para España, entonces estaremos asumiendo que el que tiene fuerza hace lo que quiere. ¿Ese es el mundo que quieres dejar a tus hijos, Sergio? ¿Ese es el mundo en el que quieres vivir? En el que si Marruecos mañana es más fuerte y Hassan III dice, para cimentar mi reinado quiero Ceuta y Melilla y tal vez las Canarias, y tiene más fuerza porque España se ha desarmado y Marruecos ha comprado armas a crédito, sí, con los árabes, sí, pero con deudas que pueden ser sobrellevables? ¿Significa eso que hay que hacer lo mismo que con el Sahara, que era una provincia española? Solamente porque, no podemos llegar a una guerra, porque perdemos. Ya entonces, una guerra corta la ganaba España, pero una guerra larga, incluso en el 75, era jodido. Así que lo de status quo prevelum es entrar en un mundo cruel. Hay una cosa que quiero comentar. Bueno, Muad'Dib comenta, perdona Vicente, que a veces no sigo todos los comentarios, no me resulta posible, pero sí que los leo. Vamos a ver. Aquí hay una persona, Laura, que te da la razón, ¿no? Juan Carlos dice, exactamente, usted tiene razón, a Putin no le conviene parar la guerra porque eso es un negocio para Rusia. Efectivamente, ahora mismo está en una economía de guerra, Rusia. Claro, es que, perdona, pero es que siempre estamos, es que es un negocio para Estados Unidos. Nadie dice que es un negocio, bueno, ahora no, pero toda la propaganda o el ámbito más prorruso, por decirlo de alguna forma, o más neutral, siempre se critica a Estados Unidos, pero nunca se critica lo que hace Rusia con todo este conflicto, nunca se critica, en fin. Así que, Laura, gracias. Y nos dice Sergio, esto supongo que es contestando a Juan Carlos, idealismo y realidad no siempre van de la mano, amigo. Bien, yo sí quiero que hagamos una reflexión. No, si quisieras decir algo antes del siguiente turno, por favor.
Sí, yo quiero decir con todo este tema de Rusia y todo esto que donde entra el mercado no entran las BAR, donde entra la libertad y donde en cada uno de nosotros lo que intenta es dar el mejor servicio para así poder ganarse la vida y así los demás pueden obtener también el mejor servicio posible, el mejor precio, ahí no vamos a entrar en guerras. Pero para eso se necesita libertad y para que haya libertad hay que derrocar a los tiranos y para eso Maduro debe caer. Joan Jordi, Sí. ¿que quieres decir algo? Una respuesta, precisamente, realismo es tener un ejército que puedas ir tú solo sin depender de Estados Unidos o Rusia, porque claro, idealismo del paz, 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 por culpa de eso, ahora pues tenemos que depender de Trump. Si nosotros hubiéramos dicho, mira, es que estamos en un mundo donde está Putin, que es un tío que posiblemente, bueno, no, posiblemente no, es un dictador, ¿no? Pero ya lo sabíamos hace tal cual. Después, a mí Trump no me gusta. Y sé que, por ejemplo, con Sanzo pensamos igual. A mí Trump, la gran mayoría de cosas no me gustan. Tampoco me digáis que soy fan de Sanders, tampoco, pero no sé, no, Trump no me gusta. Pues otra razón por la cual Europa tendría que haber puesto tema económico a nivel militar y a nivel de defensa. Y también está China. O sea, hay estas tres fuerzas. Y por otra parte, que es que también ahora me estoy yendo del tema porque estamos hablando de Venezuela, ¿no? Pero es que esto lo que quiero decir es que, claro, idealismo, realismo, precisamente por esas razones por la cual tenemos que tener una fuerza propia, independiente, que si podemos nosotros ir a Venezuela y negociar ahí con nuestro ejército detrás, posiblemente te harían más caso que si vas con un comunicado de I deeply concerned. Porque es lo que pasa en todos lados. En Venezuela, en Ucrania, en Rusia, en todas partes. Rusia que tenga una crisis económica o no. Eso es un tema que posiblemente sí que está en crisis, no está por el colapso, pero está en crisis. Lleva una guerra que posiblemente no es fácil convivir con eso. Igual que Ucrania, Igual que Ucrania. Pero esto es un tema secundario. El tema primario es que nosotros, como Europa, no podemos hacer nada porque el idealismo de la paz en el cual yo estaba incluido, el idealismo de paz, 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 ay, 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 ha hecho que ahora tengamos un montón de conflictos y no podemos hacer absolutamente nada, porque nadie nos toma en serio. Nadie nos toma en serio. Solo el comunicado. Mira, de los mejores que ha habido a nivel internacional en Europa ha sido Borrell, precisamente del PSOE, cuando el tipo fue decir, joder, tenemos un problema y hay que poner aquí, hay que ser serios, porque Borrell en su momento fue bastante serio en este tema. Hizo muchas intervenciones que las aplaudí. Pero ese es el tema. Precisamente el idealismo es lo que nos ha llevado hasta aquí. Y por eso hay que poner realismo en el aspecto de vamos a tener un par de huevos. En todos los aspectos. Tengo varias cosas que comentar. Sí, Vicente, los ideales hay que poder defenderlos, totalmente de acuerdo. Quiero señalar que esto igual no lo sabrán, que la canciller colombiana hizo unas declaraciones esta semana que quizás nos sorprendan. Esto es de CNN en español, publicado hace unas horas, ¿no? El miércoles, la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapi, sugirió que una salida negociada de Maduro de la presidencia sería la opción más sana, entrecomillado, disponible. Ojo, esto lo está diciendo un aliado de Maduro en la región. Con lo cual, lo que sí que se está viendo es que hay una situación de inminencia de que va a pasar algo. Yo tengo que preguntarlo sobre nuestro papel, y yo no hablo del papel de la Unión Europea, el papel de España en esto. Algo tenemos que ver. Tenemos 500.000 de venezolanos aquí, la mayoría expulsados por esta dictadura. El presidente constitucional está exiliado aquí, está en Madrid, de hecho. Vamos a ver, ¿cuál tendría que ser el papel de España ante un eventual proceso de cambio político en Venezuela? Pero ideal o realistamente. Claro. Mira, la Realpolitik puede a veces tener sus vericuetos, pero no debe separarse demasiado de los ideales. Sí, porque hay apelo a Enrique Zimmermann, originario de Portugal, aunque con residencia habitual en Tel Aviv, y que, curiosamente, en su presentación del último libro en Lisboa, hubo gente que fue a comprar y quemar directamente el libro,
Lo cual dice mucho de este tipo de gente que en vez de leer prefiere quemar libros, como hacían los amigos del acuarelista austriaco o los de Falange en abril del 39 cuando entraron en Madrid. Y él comenta que España, en el caso de Oriente Medio, tendría que retomar el protagonismo como sucedió en los acuerdos de Madrid del 91. Y que de ahí no tendría que haberse movido. Y aquí pasa algo parecido. ¿España tendría que tener protagonismo? Sí, como el protagonismo que tuvo el rey Juan Carlos en los acuerdos Torrijos-Carter. Que sí, había más invitados, pero debido a que coincidió con el tema de la transición española, tuvo preeminencia en el ámbito de la firma. Y después, eso derivó en que el príncipe Felipe fuera presente en todas y cada una de las tomas de posesión de todos los presidentes latinoamericanos. Y lo sigue haciendo el rey, ahora como rey. Mira, te pregunta una cuestión práctica, Vicente. Pues si lo hicieran... No, mi respuesta que no la voy a decir antes que tú, pero tú mismo. Yo los entregaría a la Haya directamente. Vienen por aquí en esta puerta, entran por aquí, saludos, y salen por aquí para la Haya. No, pero espera, yo antes los pasaría por algún tribunal español para que expliquen eso sí. cierto viaje. Sí, bueno, como uno de los hermanos es Delci, claro, lo de el tema de Barajas, claro, el tema de las maletas. No, pero es que hay ahora mismo una investigación judicial en curso. Es que objetivamente tenemos interés en saberlo. Hay un caso que está en fase de instrucción. Sí, el problema es cruzado. El problema es lo que tendría que hacer España en base a su historia y en base a la proyección hacia el futuro. Y lo que está pasando respecto de ser Zapatero el quinto mayor factotum político del régimen, lo cual resulta curioso porque en teoría no tiene la nacionalidad, pero parece como uno de los máximos líderes políticos del narco régimen dictatorial, según algunas personas que dicen por ahí. Con lo cual, ahí habría este asunto de que igual España acaba en parte en el banquillo de los acusados. Y lo dejo ahí. ¿Qué opinión tienes tú, Joan Jordi? Bien, en este aspecto voy a intentar, como siempre, como estoy aquí haciendo un poco el... Es que no quiero repetirme, porque opino muy similar a la gran mayoría de cosas que decís vosotros, así que intentaré coger otro camino. Y es que estamos ahora mismo en un momento donde Sánchez, Pedro Sánchez, porque si al final hablamos en el papel de España, también en el papel de Sánchez, realmente es el que va a decidir, está tocado con todo lo que ha ocurrido. Está tocado, no es un secreto, yo creo que bastante de forma neutral, todos lo vemos así, al menos en mi caso, que soy más neutral, ya sabéis, a mí con Pedro Sánchez no me cae ni bien ni mal, pero está tocado. ¿Pero qué tiene Sánchez? Es un jugador, es un player, el tío es un animal político. Cae bien, cae mal, hay que reconocerlo. Para mi opinión, que después no sé si va a ocurrir, pero para mi opinión y el que pueda hacer la estrategia de Sánchez, todo esto de Venezuela puede ser algo que puede ser un punto, o sea, Sánchez, si actúa bien, se puede llevar esto a su campo como con tantos temas ha hecho. ¿A qué me refiero? El tipo que está tocado necesita un punto, ¿cómo se llama esto? Un punto de inflexión, un punto de... como dar la vuelta a la tortilla. Y esto es una oportunidad. Lo de Venezuela podría ser una oportunidad para que Sánchez salga ahí y haga alguna cosa que no nos esperamos, como tantas veces ha hecho. Después, que posiblemente a lo mejor acaba haciendo alguna cosa que todos nos podamos enfadar, hay alta probabilidad. Pero creo que hay una probabilidad de que coja y diga, vamos a actuar en Venezuela firmemente. ¿Por qué? Pero no porque yo quiera, sino sencillamente porque está necesitado de un golpe de autoridad. Esto no me sale la palabra. Está muy necesitado con toda la corrupción, que todos los dos habla de él, que hay un montón de drama, de caos, el presupuesto que no se aprueba. Es tal. Es el momento para que Sánchez salga ahí y gire un poco todo a nivel mediático, condenando a Maduro a lo bestia. Si lo hace, tendremos todos estos temas que se están hablando ahora medio olvidados. Es que lo digo a nivel estratégico de Sánchez.
Porque además el tema de Venezuela, si os lo ponemos a mirar, son torturas a gente, es presos políticos, es un montón de cosas que realmente no podemos estar, o sea, es muy difícil apoyar a Maduro, es que no podemos hacerlo. Pues tener la oportunidad, además de darse... para Podemos. Bueno. Pero Podemos sí, pero son 4 escaños en el Parlamento y posiblemente pueden ser 12. Si el PSOE y Sánchez quieren dar un golpe de autoridad, para mí la fe que tengo es el momento actual con el que están y lo que pueden ganar. Porque calles al PP, calles a Vox. Si ahora el Sánchez da un golpe de autoridad y hace algo que no esperamos a bien, o sea que por ejemplo agarran a Maduro o meten a la Haya a alguien, si hacen algo así, os digo yo que nos calla la boca a todos los que habíamos criticado a Pedro Sánchez. El problema es Zapatero aquí. Pero si fuera por Sánchez, estoy seguro, por él, estoy seguro de que esta opción la tiene. Yo al menos si fuera asesor de Sánchez le diría, momento de usar esto para hacer olvidar todo el resto. Es que lo podría hacer a nivel estratégico político sin pensar tanto en tema ético, a nivel estratégico. Pero es que Sánchez es un animal político. Yo no me creo que vaya a hacer un error con esto. No me lo creo. Hombre, yo le doy una idea. Esta es mi perspectiva. A mí se me ocurre una idea fantástica. En el momento que sea posible y viable la llegada desde Madrid a Caracas en vuelo directo de Edmundo González Urrutia como presidente, que sea un avión de las Fuerzas Armadas de España y en el avión vaya el jefe de gobierno Pedro Sánchez y el jefe del Estado Felipe VI a llevar en persona al mundo a Caracas. Exacto, sí, es que puede ser algo así. Bueno, pero tengo que verlo. Yo tengo que verlo. Yo le doy la idea. Sí, yo digo que puedo equivocarme. Yo me refiero a que es una opción ahora mismo, en el momento que el gobierno de España está como está, que está débil. Bueno, no sé si débil, pero está tocado y bastante tocado por todo lo que ha salido. Es el momento ideal para dar un golpe de efecto, un golpe de autoridad. Es decir, soy Pedro Sánchez y nos lo ha hecho muchísimas veces con cosas positivas y negativas. Tiene esta carta, a ver si la usa. ¿Y tú cuál crees que tendría que ser el papel de España en esto? Yo no voy a decir cuál creo que tiene que ser el papel, porque yo tengo muy claro cuál tendría que ser y es todo lo contrario a lo que ha sido hasta ahora. Pero lo que creo que va a pasar, sí, es posible que Sánchez haga alguna jugada para ponerse alguna medalla, pero el problema es todo lo que va a ocultar por detrás. Porque si cae Zapatero, cae Sánchez, y a Sánchez eso no le va a convenir. Y Sánchez se va a agarrar al puesto en el que está, aunque haya caído el fiscal general, aunque sepamos que su hermana ha estado viviendo en Moncloa, aunque sepamos todo lo que sepamos de él, se va a agarrar al puesto porque Zapatero no puede caer. Porque Zapatero, recordemos, que tiene una gran conexión con Ábalos. Ábalos es la gran conexión entre Sánchez y Zapatero. Y Ábalos hasta ahora ha estado calladito. Ábalos incluso ha cambiado de abogado para alargar las causas para poder hacer esto más largo, para poder aguantar ahí, porque saben que en cuanto haya un cambio de poder va a saltar todo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aguantar todo lo que pueda, podrá poner algún espejo, alguna pantalla, lo que sea, pero va a esconder por detrás todo, absolutamente todo, lo de Delcy Rodríguez, lo de Zapatero y cosas que seguramente no sepamos, y va a auspiciar y va a dar cobijo probablemente en España a los hermanos Rodríguez, segurísimo. O sea, lo que va a hacer va a ir en la línea de salvarle el culo a gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Sí, es que quiero recordar que hay desaparecidos en Venezuela. Sí, aunque permitadme, creo que Sánchez no sea tan tonto, pero bueno, es mi opinión y a lo mejor después lo es, pero... Bueno, yo nunca he pensado que Sánchez sea un tonto. Puedo pensar muchas cosas. No. Pero debe cosas a la gente y tiene que pagar. El problema es que va debiendo cosas y en algún momento las tiene que pagar. Sí, pero también tiene que ganar unas elecciones. Esto le tira. O sea, si ahora Sánchez es el... Feijóo es un pelele. O sea, Sergio, Feijóo es un pelele. Feijóo no manda nada. O sea, Feijóo en Galicia ganaba por lo que había dejado Fraga, punto. O sea, Feijóo no hace nada. O sea, es un pelele.
Feijóo haría, pues lo que haría la gente, seguiría la corriente y ya está, porque Feijóo es lo único que sabe hacer. O sea, no tiene nada propio. No tiene nada. No, y además, y complemento aquí a Noé, es probablemente uno de los personajes de la política española más sobrevalorados durante muchos años sin sentido. Aunque, pero volviendo a Sánchez, es que ya sabéis que a lo mejor yo soy aquí el que, pero el tema es, Sánchez, él, que es presidente de la Internacional Socialista, que quiere hacer una carrera europea, dudo mucho que lo sacrifique todo lo que pueda tener después por Venezuela. Lo dudo mucho, por mucho que deba mucho, y más si ahora Ábalos ya está ya en Bolicat. O sea, con eso me refiero que Sánchez, ya sé que a lo mejor suena un poco opinión popular, pero es que Sánchez, si quiere ganar unas elecciones o quiere hacer algo más después, si en su currículum está meter a esta gente en España, se le acaba todo. O sea, se le acaba todo, y más si cae Maduro, porque si cae Maduro sale todo, como cuando cayó el Assad, que se le dio todas las cárceles del Assad, que se le dio todo lo que hizo el régimen, que se le dio todo. Mientras esté el régimen, bueno, pues que la que caiga Maduro, lo que va a salir a nivel mediático de cosas que hizo Maduro, de centros de tortura, pero de estas cosas, o sea, es brutal. Y a Sánchez, para mí, que es un animal político, repito, no le interesa. No le interesa que él al final quiere ganar las elecciones y la gente le tiene que votar. Y la gente no le tiene que odiar mucho. Sí, lo que pasa es que nos dice Dan San que está totalmente de acuerdo en lo que están ustedes exponiendo. Muchas gracias, Dan San, por estar aquí. Bien, y gracias, Felipe, por comentar. Si os parece, vamos a hacer una ronda final, porque estoy en la sensación, no sé si la compartís conmigo, de que estás en una novela en la cual ya has leído la introducción, ya has leído el nudo y estás a punto de entrar en el desenlace, ¿no? Es la sensación que me da la secuencia de acontecimientos, no solo de los últimos meses, sino sobre todo de la última semana, ¿no? Que se han acelerado mucho. Entonces, mira, yo la pregunta os la voy a hacer muy clara para que cerremos lo de hoy, porque quiero pensar que igual la semana que viene voy a tener que hacer más directos. Y si los tengo que hacer será por algo bueno para Venezuela. Juan Carlos, una intervención de cierre. Yo sigo pensando que mi deadline es el 31 de diciembre, con lo cual tiene que pasar lo que tenga que pasar antes del 31 de diciembre. Lo digo porque en última instancia, y como podría decir Gustavo Bendler, si estuviera por aquí, él pareciera que se está repitiendo la situación más que el ajo y que estaríamos dando vueltas y vueltas de círculo, más allá del hecho de que ya ni siquiera nos recordamos el tema de las lanchas. Han destruido 20 lanchas, o quizá tal vez alguna más, y ya no nos interesa, ya no nos importa, ya no es noticia. No sé qué va a pasar esta semana, no sé qué va a pasar en el mes de diciembre. Yo sé lo que quiero, lo que queremos, porque sabemos lo que pasó y sabemos quiénes son los malos y quiénes son los buenos, por más de que haya gente que quiera interferir en el discurso y en el relato. Y la justicia, más allá del tema que decía Sergio de idealismo contra realismo, en teoría estamos en un mundo en el que hemos construido, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de que es posible defender los derechos humanos, de que es posible construir la búsqueda de países democráticos en el mundo, y que esto se tenía que hacer en la idea de que fuera irreversible, construyendo sociedades democráticas, protegiendo las sociedades democráticas desde dentro y desde fuera, y pareciera que hemos dado un salto hacia atrás. Por eso decía lo de cobrar la libertad venezolana con sangre ucraniana, porque eso significaría un retroceso tremendo. Que no sabemos lo que va a pasar en el tema ucraniano, porque los 28 puntos son algo que está ahí, y si no se firma nada, pues no se habrá firmado nada de momento. Así que por ahí también habrá que esperar por lo menos al jueves. Así que ciertamente no sé lo que va a pasar, no sé dónde vamos a estar, pero el deseo es el del himno nacional
Gloria al pueblo que Yugo lanzó. Y ver el mundo y a María Corina en Miraflores. Dansan, muchas gracias. Gracias, por supuesto, Juan Carlos. Y mientras haya un solo preso político, vamos a seguir exponiéndolo. John Jordi. La ley respetando, con virtud y honor. Y para continuar lo que dice Juan Carlos, después ya Noemí continúa con lo que queda. No, es broma, que no creo que nos sepamos todo el entero. En todo caso, antes que nada, pues agradecer estos espacios, porque tanto, bueno, con Xavier, con Juan Carlos, el propio F98 y Noemí estando presente en todos, por todas partes, creo que estamos visibilizando bien lo que ocurre. Al final es muy importante visibilizarlo, contarlo y sobre todo también tener en cuenta de que la realidad es la realidad, que hay presos políticos, expresos políticos, que hay este problema en Venezuela es de gente que nos ha venido aquí, que nos ha visitado, que nos ha hablado, que nos ha comentado. En F98 tenemos, como siempre recordamos, a una persona que vino, que participó también en otro medio que yo le hice una entrevista en otra parte y el tipo está desaparecido. O sea, aquí no es el tema de que hay una realidad y otra como en España en un tema económico y que hay el periódico El País y que hay la razón y que hay que buscar la parte intermedia, como decía mi abuelo, para saber cuál era la real. Aquí no, aquí hay una realidad y hay una manipulación por parte del régimen. Es muy importante que cuando hablamos de noticias, de diferentes perspectivas, de diferentes periódicos, en España sí, está bien coger un poco de cada, ¿no? Y al final quedarse con la parte un poco neutra, pero cuando son medios de una dictadura y medios de una democracia, pues hay que quedarse con la parte de la democracia, por mucho que a lo mejor puedan tener mejoras, pero es que el de la dictadura te va a mentir más, os lo digo yo, que he visto también con mis propios ojos cosas de Ucrania y de Bielorrusia. Termino la intervención, después de agradecer y hacer esta parte más introductoria, porque creo que es importante, porque a veces hay mucho también idealismo con todo esto. La frase ha dado de por sí. Terminar diciendo que a mí me da la sensación de que en Venezuela ahora mismo hay una situación difícil en el aspecto de que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hace Trump y ya termino, perdonad, pero ya termino, que tendremos que comunicar muy bien. Porque sí que los venezolanos saben lo que pasa, pero Europa no. Y tendremos que comunicar muy bien, contarlo muy argumentadamente. Decir que nosotros, al menos por ejemplo en mi caso, no soy fan de María Corina, soy fan de Venezuela y de la gente que está siendo torturada. No, esto no va de personas o no va de este tipo de cosas. Va de gente que está sufriendo, que a veces, muchas veces, la izquierda o aparte de los aparte de la izquierda que en España tenemos, o a veces parte de los prorrusos que pueden ser más hasta de derechas, pero nos vamos a sorprender, pero también hablan que María Corina es mala, con Ucrania que Zelensky es malo. No, esto no va de Corina o de Zelensky, va de personas que están sufriendo el abuso de un poder, en este caso autoritario. Es muy importante, no va de personas, va de gente. Y es que creo que eso hay que decirlo muy, muy fuertemente, porque se critica a María Corina. Hoy he visto un comentario en Twitter, qué horror que María Corina sea candidata a ganar el político del año en F98, pero es que esto no va de María Corina. María Corina es la persona que habla, pero va de la gente que está en las cárceles. Hombre, dejemos también ya de todo. Y finalizar, perdona que ya termino aquí, finalizar aquí, no banalizar, que esto es una cosa que también hemos tenido un debate esta mañana, no banalizar. En Europa cualquier gobierno es democrático, por mucho que me digáis, hasta el de Orbán, el de Orbán se puede echar en las urnas seguramente. Y en España, no digamos que Orbán es un dictador o que Sánchez es dictador, que lo he escuchado muchísimas veces. No, porque lo de Maduro es que te meten en la cárcel. Nuestro canal, que somos aquí diferentes canales realmente, pero F98 posiblemente no existiría en una dictadura. Y el canal de Juan Carlos y Xavier, que hemos hablado bien y mal del gobierno en ambas partes, en algunas cosas bien, en algunas cosas mal, pero cuando hubiéramos dicho las malas, en una dictadura nos hubieran cerrado. Es muy importante porque no hay que quitar poder a lo que es una dictadura. No hay que banalizar, no hay que decir que cualquier cosa. Y eso es una crítica sobre todo a una parte de la derecha también, que dicen dictadura cualquier cosa. Perdón que me enrolle, pero es que estoy intentando poner argumentos y cuesta mucho hacerlo de forma clara y que se entienda, ¿no?
Pero es que es muy importante esto, porque si decimos que todo es una dictadura, después cuando denunciamos aquí lo que está ocurriendo, te dirán que eres un exagerado, porque también lo de Sánchez es una dictadura. Así que quiero terminar con esto. Que bien, no banalicemos y seamos serios. Correcto. Bien, pues Noé, tómate tu tiempo para la intervención final. Sí, bueno, voy a seguir un poco el hilo de lo que estaba diciendo yo a Jordi, y sí que es cierto que hay que diferenciar una dictadura de un país democrático, que dentro de los países democráticos hay países en la que las instituciones y las separaciones de poderes quizás están con unas líneas más borrosas, las instituciones públicas quizá más llenas de personajes afines al que está gobernando en ese momento, quizá haya gobernantes o el gobierno tenga más poder del que nos gustaría, pero esto no significa que sea una dictadura, es cierto. Que puede convertirse, sí, hombre, cuanta menos libertad, cuanta más difusa esté la separación de poderes, esas barreras, cuanto los contrapesos cada vez sean menos eficaces en esa separación de poderes, sí que se podría llegar a, pero mientras existan, no lo son. Lo que está pasando en Venezuela es una dictadura real. No hay contrapesos, no hay contrapoderes, no hay separación de poderes. Allí encarcelan a cualquiera, literal. Hacen lo que les da la gana con esa gente, por pensar distinto o porque son familiares del que piensa distinto, porque no quieren vivir en la pobreza, porque quieren vivir su vida sin hacer daño a nadie, pero quieren vivirla tranquilos, porque a lo mejor no están de acuerdo con una ley o con lo que se dice aquí o con lo que se dice allá. Porque no olvidemos que a esta gente les están sometiendo a una serie de torturas horrorosas, donde están secuestrando a gente enferma que no tiene acceso al tratamiento. Donde hay gente, hablamos hace un par de directos creo, de un señor que estaba operado de apendicitis, que estaba en unas condiciones, en unas cárceles, rodeada de sus propios heces, sin apenas comer, con todos los riesgos que esto puede conllevar en cuanto a infecciones, septicemias, etc. Estamos hablando de un dictador que está diezmando a su propia población. Estamos hablando de cientos de miles de personas que han escapado, literal escapado de ese país, y que nos lo están diciendo porque, por suerte, o por desgracia, yo creo que por suerte, tenemos una cultura y un idioma común, y es lo lógico que cuando uno tiene que huir tan rápido de un sitio porque le persigue la miseria, el hambre y sobre todo porque le persiguen las propias fuerzas de seguridad del Estado para reprimirlo, para encerrarlo, para encarcelarlo, para torturarlo, para buscar un futuro mejor, se va al lugar donde por lo menos se pueda comunicar. Y tenemos muchísimos venezolanos en España. Entonces yo lo que le digo a la gente es que vayan y les pregunten qué grado de libertad tienen en Venezuela. Y te van a decir cero. Hemos visto, por lo menos aquí en Barcelona, y creo que en Madrid también, se hicieron grandes manifestaciones cuando fueron las elecciones el año pasado para exigir que por favor se dejara al mundo gobernar porque fue él el que ganó. Unas manifestaciones multitudinarias. Yo he ido y os puedo asegurar que la gran mayoría de la gente que había allí eran venezolanos, amigos de venezolanos que fuimos allí. También quiero recordaros que en este año han pasado una serie de cosas importantes. El Premio Nobel de la Paz a María Corina no es por María Corina, es porque ella encarna en sí misma la lucha de todos los venezolanos. No es porque sea ella especial, no, es porque ella encarna esa lucha, porque es, nos caiga mejor o nos caiga peor, la que más ha puesto la cara, la que no se ha ido de Venezuela y la que se está arriesgando constantemente a que la cojan y la metan en una de esas cárceles y le hagan cosas peores que al resto porque a ella le tienen más ganas. La Iglesia Católica también ha hecho sus movimientos en contra del régimen. No lo podemos olvidar. Tenemos a Trump, que mal que bien por lo menos ha metido presión. No sabemos si acabará ayudando a que este régimen caiga.
pero por lo menos tenemos una serie de avances que nos hacen tener esperanza en que podremos tener por fin libertad en Venezuela. ¿Esto significa que se va a solucionar todo de un momento para otro? No. Pero significa que por lo menos los venezolanos van a poder tener la libertad de crecer y de desarrollarse. Y eso, pues si alguien quiere saber cuál es la diferencia entre tener libertad y no tenerla para desarrollarte, que mire Corea del Norte y Corea del Sur. La diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿por qué es tan importante que la libertad me llegue a los venezolanos? Pues para que puedan salir de la pobreza, del hambre, y sobre todo para que se puedan expresar y puedan vivir. Y para que todas esas madres que están allí recuperen a sus hijos que están en el exilio. Que de esto tampoco sea. Bien, creo que era también una conclusión muy interesante. Yo quiero dar las gracias a todas las personas que han estado, por ejemplo, en el chat: Laura, Dansat, Vicente Hombre, por supuesto, Isabel Fernández. Hoy, además de venezolanos, he tenido también a cubanos. Los cubanos que me sigan saben que para mí Cuba también es muy importante. Por supuesto, darte las gracias, Juan Carlos, darle las gracias a Joan Jordi, darle las gracias a Noé, darle las gracias a las personas que no gracias, Vicente, nombrado. Yo quiero señalar un compromiso. No sé lo que va a pasar esta semana. Por supuesto, si hay novedades noticiables e importantes, yo ese mismo día haré directo. Si esas novedades se prolongan durante varios días, haré directos todos los días, como los hice, por cierto, en enero de este año. Y por supuesto vamos a tener el foco. Siempre lo digo, yo el directo que quiero hacer de Venezuela, y es el que más me importa, es el directo en el que pueda decir que todos los presos políticos salen de prisión. Ese es el directo que yo quiero hacer. Pues hablaré de política de vez en cuando de Venezuela, como también lo hago de toda Latinoamérica. Pero ese es siempre el foco, la libertad y el respeto de los derechos humanos. Quiero daros las gracias a todos y otra vez más, y como digo siempre cuando hablo de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Buenas noches. Ya está.